Pues algunas poquitas y a regañadientes normas, lineamientos que ha puesto el INE, aquellos que andan muy acelerados haciendo campaña, lo hemos platicado, son 18 personas que están buscando ser candidatos a la presidencia, 6 en la 4T, 12 en el Frente Amplio por México. Sergio Sarmiento. Sergio, Manuel, siempre es un gusto, me da mucho gusto ver aquí a Jaime, hace mucho que no lo veía, Juan Pablo. Juan Pablo está más visto, ¿no? Sí. No te da tanto gusto. Hace rato te lo... Hace algunas semanas. A Juan Pablo te lo podrías evitar otro rato, ¿no? No, yo feliz. Me encanta, luego lo veo en las mañanas. Juan Pablo Leo, ¿cómo estás? Manuel, Sergio, Juan Pablo, Gracias, muy buenas noches. Jaime Guerrero, Jaime. Gracias, Manuel. Sergio, estás? qué gusto. Muy buenas noches. Pues ahí están algunos lineamientos que la semana pasada marcó una especie de márgenes el Instituto Nacional Electoral para quienes están ya haciendo campaña. ¿Cómo los ves, Sergio? Manuel, estamos viendo una gran simulación, una enorme simulación. Nos están diciendo que los candidatos no son candidatos, que las campañas no son campañas. Nos están diciendo que todo el mundo no está gastando nada y volvemos la vista y vemos cientos o miles de espectaculares por todo el país que cuestan entre 30,000 y 40,000 pesos mensuales. Y que no los puso ninguno todo de el ellos, mundo se lava las de los manos. que aparecen en ellos. Y luego el presidente viola las reglas, el INE le llama la atención y entonces quitan de YouTube la mañanera de hace 6 días, como si eso tuviera algún sentido. Estamos viendo una gran simulación. Es producto de una mala legislación. La legislación del 2007, lo he dicho aquí, lo digo en todos los foros, fue realmente una pésima legislación, una legislación que estableció limitaciones que no son sensatas. No se puede prohibir a los políticos hacer política, no se puede pedir a los candidatos que no expresen sus puntos de vista, y ahora llega el INE y dice, puedes tener eventos, pero no puedes decir que quieres ser presidente. Pues, ¿cómo carajos puedes decir eso? Si por supuesto que lo que quieren todos estos políticos es ser presidentes. Y en el lenguaje internacional son candidatos y esto es campaña. Si nosotros vemos en Estados Unidos, ya hay candidatos y ya hay campañas. Y realmente es lo que estamos viendo aquí. El que la ley del 2007, que fue ratificada en el 2014, nos diga que eso no se puede, pues está llevando, como todas las prohibiciones, a una enorme simulación. Hay un montón de trampa, un montón de tramposos, y parece que el árbitro pues tampoco parece estar muy a la altura. Juan Pablo, ¿cómo lo ves? Es la normalización de la ilegalidad, porque lo que estamos viendo es una ilegalidad electoral, porque hay reglas electorales que están planteadas precisamente desde hace tiempo, y a partir de la violación de los partidos políticos, ni el INE ni el Tribunal Electoral fueron capaces de realizar las labores que tendrían que haber realizado, y ahora el INE decide a regañadientes y a través de los mandatos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación plantear, digamos, 2 grandes líneas con respecto a los candidatos a la presidencia y a las elecciones primarias que están llevando a cabo los partidos políticos, que por una tienen que ver con la publicidad y con los anuncios, y por otro el tema de los gastos y los límites que les han impuesto a los candidatos a la presidencia. Poquito más de 34 millones. 34 millones, en donde también aceptan que pueden haber donaciones privadas de personas y de entes privados, que me parece también algo sin precedentes cuando de pronto tanto se ha discutido el tema en el país con respecto al financiamiento público y al financiamiento privado. De pronto algo tan fácil a través de un mandato que hace el tribunal, el INE decide que efectivamente se pueden recibir donaciones con un límite, con cierto límite para cada una de las personas, pero donaciones privadas, que me parece que es algo que no hemos visto. No, sí, siempre ha habido donaciones privadas, siempre. En las campañas... las que están prohibidas son las donaciones anónimas. Eso es. Anónimas. Sí. Por ejemplo, en efectivo. Si doy dinero en efectivo en un sobre amarillo, eso es ilegal. Si yo te doy una donación que tiene ciertos límites como persona, las empresas creo que no pueden, pero las personas sí te pueden dar en una las donación. Campañas. Campañas y precampañas, siempre y cuando estén registrados. Sí, claro. Absolutamente de acuerdo. Lo que estaban prohibidos son las elecciones primarias, por lo menos no están permitidas en la ley, y es lo que estamos viendo. De las elecciones primarias. Sí, efectivamente, y completamente de acuerdo. Y es la incapacidad que ha tenido y la omisión que han tenido las autoridades electorales para realizar su trabajo y para haber hecho lo que tenían que hacer, que era echar para atrás la ilegalidad electoral que están simulando los partidos políticos. Sí, simulando. ¿Qué no has visto en el INE, Jaime? Tú que lo conoces de arriba abajo, que lo has cubierto muchos años, habrás visto de todo, pero esto, que empezaran desde
te diría un año antes, pero la verdad es que empezaron desde hace 2 años y medio las campañas. Y en el fondo creo que también la autoridad quedó atrapada en la misma camisa de fuerza que implica la ley en términos de las campañas y de las precampañas. Es decir, lo decía Sergio, se pusieron tantos candados a la clase política y tantas prohibiciones que resultaron absolutamente absurdas y lo estamos viendo en este momento. Y en esa camisa de fuerza quedó también entrampado el INE y el Tribunal Electoral. Cuando uno escucha a los magistrados decir no podemos ir más allá de nuestras facultades porque el asunto es que no hay ley para regular esto que está ocurriendo, entonces se sacan de la manga unos lineamientos de manera casi semiurgente. Que no tienen sustento en ninguna ley. No, claro, o sea, ellos también es están poner a legislar al INE sobre una responsabilidad que tiene pues la Cámara de Diputados. Entonces, ahí también hay que pues poner ese asunto sobre la mesa, porque comprendo a aquellos legisladores y a aquellos consejeros que dicen, ¿qué hacemos si la ley deja un vacío jurídico en este momento? Porque lo que está ocurriendo hoy en día en noviembre, diciembre y enero sería absolutamente normal, pero no en julio y agosto. Entonces, ahí está el asunto. Entonces, los actos de precampaña están definidos ya en un proceso específico y ahí los partidos decidieron, en términos legales, que ese era el momento, no este. Por tanto, coincido con Sergio, es una absoluta simulación en un régimen, pues te diría, pues de excepción prácticamente, donde las cosas funcionan al revés. No hay legislación porque los partidos van evolucionando en sus prácticas, en sus actitudes, en sus procesos, y ahora viene un mandato del tribunal para que se regule eso que no está regulado. Yo me pregunto, si alguno de los otros actores políticos, como los propios medios de comunicación, se saltaran las trancas y, por ejemplo, dejaran de pasar un spot, No, imagínate. ¿qué pasaría? Pero los partidos y los políticos hacen esto que estamos viendo y no pasa nada. Lejos de eso, se manda a regular un cuadro jurídico para justificar esas acciones. Hacen la ley y hacen la trampa. Bueno, lo que nos dice la Constitución y nuestros procedimientos jurídicos es que para legislar tiene que ser el Congreso. 2, para normar, para establecer normas, tienes que tener una ley que soporte esto. Entonces tendríamos que tener una ley que dijera sí puede haber precampañas a partir del mes de julio, de un año antes. La ley no dice eso. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente los magistrados del tribunal y los consejeros del INE, sobre todo en el caso del INE, los nuevos consejeros, a ver, quienes ya estaban antes, como la consejera Claudia Zavala, dijeron, pues esto simple y sencillamente no es aceptable. Los que entraron y que son más favorables al gobierno no se quisieron enfrentar con el gobierno y entonces determinaron que sí se podía hacer lo que no estaba considerado en la ley. Y yo estoy de acuerdo en que es un absurdo que tengamos estas prohibiciones, pero es muy peligroso empezar a violar la ley abiertamente, o cuando los propios consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral dicen adelante con la violación de la ley. Yo en este caso en particular estoy de acuerdo con las posiciones que han tenido la consejera Claudia Zavala y la magistrada Yanina Otálora, que son quienes claramente dijeron es que esto no se puede hacer. Y han sido muy consistentes. Y no se puede hacer porque no está previsto en la ley y porque los políticos no pueden hacer lo que se les antoje, solo pueden hacer lo que la ley les permite que hagan. Yo creo que sí se debería hacer una modificación a la legislación, pero pues tiene que hacerse cuando los tiempos lo permitan. Y la verdad es que no se ha hecho hasta este momento. Y el problema es que cuando ya empiezas a violar la ley y el tribunal le dice al INE, pues tú define que se viole la ley, pero nada más tantito. ¿Quién puede establecer normas claras con ese criterio? Porque es una pachanga, con ese árbitro vamos a la elección, algunos por acción, otros por omisión, pero todos están violentando, unos más, otros menos, unos antes, otros después, pero todos están violentando la ley. Si se cumpliera la ley, los 18 candidatos, los 18 no candidatos, estarían descartados. Sí. Y también eso significaría realmente pues un rompimiento del orden jurídico, creo que lo decíamos aquí hace un par de semanas. Se estaría quebrantando el bien jurídico que se quiere defender, que es la democracia.
Pero el problema es que cuando tienes un árbitro que no se atreve a aplicar la ley, el resultado es que pues todo el mundo viola la ley. Si en un arrancadero de una carrera de 400 metros, pues permites que arranquen primero antes de la pistola 3 o 4 competidores, pues todos van a arrancar, ni modo que los demás se queden atrás. Y es el argumento que ha utilizado Movimiento Ciudadano, que es el único partido político que por cuestiones políticas, por cuestiones personales o ideológicas ha decidido no meterse a la competencia y lo va a esperar hasta el mes de diciembre y va a generar su proceso y está advirtiendo precisamente este tipo de impugnaciones ante el tribunal y ante el INE con respecto a las ilegalidades que están cometiendo los partidos políticos. Sería muy difícil entender que si en estos momentos ni el tribunal, la mayoría del tribunal, porque hay magistradas como Janino Talora, ni la mayoría de los consejeros del INE decidieron arriesgar una decisión constitucional, una decisión legal, a cambio de las decisiones políticas y lo que eso implicaba, porque también las reuniones del INE con los gobernadores de Morena, con el secretario de Gobernación en su momento, y la cercanía del actual INE con el gobierno, entendiendo que Morena fue el primer partido político que inició con estos procesos y que la alianza se vio en la necesidad de darle un seguimiento y hacer lo mismo. De pronto uno pensaría que cuando llegue el momento y cuando comiencen los tiempos electorales en el mes de septiembre y hacia diciembre, enero, que tendrán que iniciar las campañas, pudiera tomar una decisión lo suficientemente grande, hablando en términos políticos, como para echar para atrás lo que estamos viendo actualmente, pero de que es ilegal lo que están haciendo. Es que uno pensaría, a ver, pero ¿qué no incentivo es tienes fácil para respetar la ley ahora cuando ya la violaste antes? Pero es que no es fácil configurar ahí también la violación. Primero porque la ley expresamente dice que los actos anticipados de precampaña se dan a partir de septiembre, cuando inicia el proceso electoral. Estos son actos anticipadísimos. La ley está mal hecha. Sí, claro, sí. Evidentemente tiene muchísimos huecos como este. Entonces, ¿qué hacen los consejeros? Tratar de cuadrar el asunto. Por cierto, que la posición de la consejera Zavala es que si hay una legislación, y la legislación dice que estos procesos de selección interna tienen que darse en noviembre, a finales de noviembre, en diciembre y enero. A partir de la tercera semana de noviembre. Entonces, también está el otro argumento, no es de que hay un vacío legal, no. La legislación establece exactamente el plazo en el que los partidos políticos deben definir a sus candidatos. No es este. Bueno, cualquier legislación prohibicionista genera violaciones y incentivos para violar la ley. A mí no me sorprende, pero yo me acuerdo haber discutido el tema en el Senado de la República en 2007, Jaime se acordará que andaba por aquí también, con el mismo senador Pablo Gómez, que insistía en poner las restricciones porque decían que el PRI y el PAN se habían aprovechado del sistema liberal que existía. Y mira ahora quién le juega en contra. Pues sí, pero a ver, vamos a ver todo lo absurdo. A ver, prohibieron comprar tiempos de radio y televisión abiertas. Correcto. Pero pues no en internet, no espectaculares, no en periódicos, no en bardas. Pues, ¿eso qué sentido tiene? O sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Fue una ley prohibicionista, una ley restrictiva. Y, como dice el presidente de la República, prohibido prohibir. ¿Por qué? Porque si empiezas a prohibir, empiezas a generar pues toda suerte de conductas ilícitas. Pues sí, y aquí lo que vemos es también un montón de dinero circulando. Hablábamos de los 34 millones de pesos como tope de campaña. Nadie los va a respetar. Nadie los está respetando. Ya se está rebasando. Bueno, se supone que en Morena nadie rebasó los 2 millones de pesos en gastos. Y vemos a ver, y se supone que pongan una agencia de viajes, porque yo no sé dónde consiguen boletos de avión. Se supone que el que más gastó fue Ricardo Monreal, cuando no hay espectaculares de él. Y en cambio, aquellos que ves que está el país plagado de espectaculares, ellos pues no han pagado ni un centavo. No, ellos no los pusieron. Ahora, según estos lineamientos, ese costo podría sumarse a la precampaña de alguno de los vamos a ver si se atreven. Vamos a suponer, pues, tal y como están las cosas, en realidad todos, por lo menos, bueno, si no todos, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, seguramente Marcelo Ebrard, todos, ellos tres por lo pronto están rebasando los topes de campaña ya. Yo les estoy seguro
de que cuando llegue noviembre no van a decir, pues ya no puedes gastar ni un centavo. No, y las capacidades de fiscalización y los recursos para la fiscalización y todo lo que está generando el INE con respecto a los tiempos, a partir de cuándo comienza esa fiscalización, ahora que están enumerando las bardas y les están poniendo ya los espectaculares con códigos y demás. ¿Cuántas bardas, cuántos espectaculares, cuántos anuncios y gastos previo a este anuncio de la fiscalización no se habían dado? El INE decía que ya estaban revisando desde hace tiempo los eventos y lo que implica el llamado al voto. A ver, Adán Augusto dijo, no es mi responsabilidad que los espectaculares los quite el INE. Yo te aseguro que en el momento en que el INE automáticamente le achaque a cada candidato las bardas y los espectaculares, en ese momento se borran. Yo te lo puedo asegurar. Pues sí, pues sí. Ahora, ¿quién va a respetar la ley? ¿Quién va a respetar al árbitro? Cuando no ha empezado esto, en teoría, ni siquiera. Es correcto. ¿Cómo se van a regular o qué es lo que va a pasar justo en la fase legal de las precampañas? ¿Ningún candidato o ningún aspirante va a mover un dedo? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cómo se va a cuadrar el asunto? Creo que al final, y lo decíamos en una ocasión, no se trata de irle poniendo pisos a la legislación. Tuvimos unas campañas ya reguladas, unas precampañas que se regularon cuando se salían de la campaña y ahora unas pre-campañas. ¿Qué sigue? Un cuarto piso más adelante, el próximo sexenio. Creo que al final lo que debería de hacer el INE es supervisar con estricto rigor el flujo de recursos públicos. ¿De quién? ¿Cuánto? ¿Hacia dónde van? ¿De dónde provienen? Y lejos de eso, dejar que los políticos hagan política. Pues sí. 100% de acuerdo, ¿eh? No puedes prohibir que los políticos hagan política. Liberemos el sistema. Va a venir una reforma electoral en cuanto termine. Pues sí, va a ser mejor para todos. Esta reforma en buena medida viene de López Obrador y de Pablo Gómez. Bueno, pues que reconozcan su error, que cambien de posición, así como cambiaron de posición ante la militarización de la Guardia Nacional. Pues sí. Sergio, gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Me da gusto, a mí sí me da gusto verte. Juan Pablo, Jaime Guerrero, muchas gracias. Gracias a los tres, gracias Sergio, Juan Pablo, Jaime. Hasta mañana, pásenla bien.